Hoy vamos a hablar de los acuerdos del gobierno para el próximo periodo. Nos acompaña Pedro Donoso, analista político. ¿Qué tal, mi querido Pedro? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hola, Cristian, gracias por la invitación, como siempre, atento a tus preguntas. Gracias. En primer lugar, y lo conversábamos en interno, ¿qué opinas de este largo periplo del presidente, con una comitiva bastante grande, por cierto, visitando algunos países, sobre todo de Europa? ¿Será que da resultados y es importante hoy por hoy, antes de empezar un nuevo mandato? Yo creo que para hacer una valoración vamos a ver cuál es el efecto de aquello, ¿no? Es decir, en sí mismo, digamos, un viaje no puede leérselo y tener una conclusión determinante, ¿no? Es absolutamente necesario. El 2024 cerró con una inversión extranjera de menos de $300 millones, que es una locura. Casi no hay. Exacto, casi inversión extranjera. Absolutamente. Y claro, la discusión es, digamos, una visita, digamos, protocolaria de un presidente es importante, pero eso cambia las condiciones de un país, no lo sé. Es decir, la inversión extranjera evidentemente tiene relación con la situación de la violencia, de la inseguridad. No porque me vengas a visitar yo voy a invertir en tu país en donde no da condiciones. Ahora, sí hay que mejorar la imagen del país, que se ha venido muy a menos en los últimos años, Pedro. Pero lo que pasa es que la imagen va a responder a una realidad, digamos, ¿no? Es decir, lo que hay que mejorar es la realidad para mejorar la imagen, ¿no? Claro. Es muy difícil mejorar la imagen cuando la realidad no es resuelta, digamos. Y el tema de la violencia no ayuda, más bien vemos que los primeros meses de este año han sido tétricos, y más todavía con lo sucedido el pasado día viernes con los militares asesinados vilmente, Pedro. Absolutamente. No voy a desmerecer, es un hecho absolutamente condenable. Pero en la frontera, digamos, norte es como medianamente común que eso suceda, digamos, no reprochable, obviamente, pero es medianamente común. Pero claro, que el primer trimestre del 2025 haya cerrado como el trimestre más violento de la historia del Ecuador, eso nos dice mucho. Es decir, el tema de la violencia y la inseguridad no ha sido resuelto, sigue siendo un problema latente y creo que tiene relación directa con la falta de inversión extranjera. Y todas las cosas que hemos visto en los últimos días, sobre todo en la costa ecuatoriana, asesinatos a diario, que a veces, y lo comentaba el otro día acá en el programa, en una de las entrevistas, como que nos estamos acostumbrando a eso, Pedro, y no lo podemos permitir, no puede ser así. Yo estoy repitiendo como una frase de un filósofo coreano que se llama Byung-Chul Han, que tiene un libro que se llama El aroma del tiempo, que a mí me gusta mucho, y esta frase es bien interesante, porque él dice, cuando no es posible determinar qué tiene importancia, todo pierde importancia, digamos, ¿no? Y cuando una sociedad no tiene la capacidad de decir qué es lo que en verdad importa, ¿no es cierto? Cuando el vestido de la primera dama, con todo el respeto del mundo, es más importante finalmente en el debate social que la muerte finalmente de 11 militares o las muertes violentas de todos los días, es decir, ya la sociedad no tiene la capacidad de priorizar lo que son los debates importantes. Ahí todo pierde importancia, ¿no? Y creo que ese es un gran reto que nosotros tenemos que enfrentar, no solo como país, sino como mundo, como sociedad. Claro. Bueno, se está cerrando esta etapa de este gobierno, entre comillas, interino, corto, que asumió el presidente Noboa, concluyendo el que le correspondía a Guillermo Lasso, pero ahora sí se vienen las cosas en serio. Un gobierno de 4 años, esperemos que sea así, que no haya novedades en el camino, que pueda concluir su mandato como tiene que ser, pero el tiempo de prueba se está acabando, Pedro. Yo creo que el problema que tiene este gobierno es que, si bien, digamos, fue un gobierno, y así se lo entendía o se lo podría entender, de 1 año 8 meses, ¿verdad? Ahora es un gobierno de 5 años 8 meses. Es decir, no tiene la posibilidad y el margen de maniobra que te da la sociedad de calificarte a los 100 días, que es quizás un tiempo, a mí me parece muy corto, pero es un tiempo prudencial. Y más después de una muerte cruzada, como llegó. Exactamente. Entonces, digamos, pues, la sociedad sí puede ser como muy indulgente en un gobierno que tiene 1 año 8 meses, digamos, pero este gobierno ya no tiene, con la ganancia y cómo ganó, ya no tiene 1 año 8 meses, va a tener 5 años 8 meses. Es decir, ya no hay la posibilidad de decir, dejémosle a ver cómo reacciona. Y ese es un problema para el gobierno, un gran reto también, ¿no? Porque no tiene esta posibilidad de decir, recién me senté. No, usted ya va 1 año 8 meses, digamos, ¿no? Claro, pero de todas maneras, el 24 de mayo marcará un nuevo punto de partida. Yo diría que en el gran imaginario no. ¿No? Es decir, evidentemente, digamos, hay un tema de antes y un después, pero en el imaginario no. Y ese es un problema. Obviamente cambia las circunstancias, cambia la composición del legislativo, que es lo que vamos a hablar ahora, pero claro, ese cambio, y esta es la primera reflexión que hay que hacer, ¿una mayoría legislativa es garantía de gobernabilidad? La respuesta es no. Y finalmente hay hechos en la historia que nos lo demuestran. Es decir, o sea, no está garantizado que tenga gobernabilidad el presidente Daniel Noboa para al menos el inicio de esta nueva etapa. Porque la gobernabilidad no solo tiene relación finalmente primero con el poder formal, es decir, no es solo gobernabilidad con la asamblea, con las funciones del Estado, etcétera, sino también con el poder, digamos, informal, si se puede decir así. Si no hay, digamos, seguridad, paz, no hay gobernabilidad. Es decir, no es solo finalmente lo que puedes controlar, sino también lo que no puedes controlar, digamos, ¿no? Y
ya nos enseñó, Guillermo Lasso entraba, digamos, a la asamblea de la mano de Guadalupe Llori planteando, digamos, una nueva mayoría y no le sirvió finalmente para sostenerse, ¿no? Entonces no es sinónimo de gobernabilidad y eso es a lo que hay que apuntar también. Si la gobernabilidad también es la relación ejecutivo-gobiernos autónomos descentralizados, la gobernabilidad también es ejecutivo-movimientos sociales, ¿no? Entonces no todo empieza y termina en la relación ejecutivo-legislativa. La diferencia y la gran ventaja, entre comillas, es de que tiene un gran bloque, un bloque bastante numeroso y sólido en la asamblea, Pedro. Pero sólido no sé, yo diría que no, porque digamos el gran bloque, el propio llega con 67. Que no es nada malo, no es nada malo. Sí, pero por sí mismo no puede hacer absolutamente nada, ¿no es cierto? La asamblea se divide en dos, digamos, las composiciones. Tú tienes una mayoría absoluta de 77 legisladores y una mayoría calificada que se llama de 101 legisladores. Los radioescuchos van a decir, ¿por qué la mayoría absoluta se llama absoluta y no es la mayoría, digamos, total? Bueno, así es el concepto, ¿no? Pero claro, por sí mismo no pueden hacer absolutamente nada, ¿no? Van a necesitar, digamos, el apoyo de otras bancadas, etcétera. Ahí la gran pregunta es, estos acuerdos que ha anunciado el Ministerio de Gobierno, ¿qué fecha de caducidad tienen? Estos acuerdos como, por ejemplo, Pachacutic. ¿Y que haya cambios? ¿Son para el 14 de mayo o son para largo plazo? El 14 de mayo, digamos, se van a nombrar autoridades, etcétera, pero ¿va más allá, no va más allá? ¿Qué haya cambio? ¿Cuánto es el costo transaccional de esto? Esto es supremamente importante. Es decir, el momento que haces acuerdos en el legislativo, tienes que pagar un precio, estoy hablando políticamente, ¿no? ¿Cuál es ese precio? Es decir, lanzas la fotografía con los 7 asambleístas de Pachacutic, pero cuando se discute una reforma a la ley de minas, por ejemplo, de minería, ¿qué es lo que va a suceder? Ese acuerdo está, digamos, basado en una agenda programática. ¿Qué pidieron a cambio? ¿Qué pidieron a cambio, digamos, etcétera? O el acuerdo finalmente con esta asambleísta disidente de la Revolución Ciudadana, por ejemplo. No es un tema bien interesante. Que también salió la foto ahí en primera. Salió la foto, ¿verdad? Pero además, cuando ella renuncia al bloque de Revolución Ciudadana, se le acusa de que ella tiene una deuda con el Estado ecuatoriano, ¿no? Pero entonces, ¿por qué le pusieron de asambleísta? De acuerdo, yo estoy totalmente de acuerdo. Qué bárbaro, ¿no? Así es, si tenía una deuda. Es el descaro. Exacto. Y está bien, pero finalmente, no está bien, pero digamos así fue. Pero digamos que alguien tiene que hacer una investigación y un seguimiento de qué pasa con esa deuda. Es decir, es un voto por cancelar o por desaparecer la deuda. Es decir, nosotros no podemos ser esta sociedad solo de los dichos. Hay que investigar los hechos. Hay que hacer un seguimiento también de qué es lo que sucede aquello para poder llegar a una conclusión. Todo el mundo está celebrando que hay una mayoría que le deje gobernar a Daniel Noboa, totalmente de acuerdo. Pero hay que transparentar las cosas, porque si no, finalmente no nos va a convenir y al gobierno tampoco la compra de conciencia. ¿Y lo de Pachacutic va o no va? Porque sí, salieron en la foto, pero luego hubo un comunicado del movimiento un poco lavándose las manos. Pero también hay que, digamos, hacer una lectura más integral de esto, ¿no es cierto? 3 asambleístas de la Amazonía, ¿verdad?, llegaron a la asamblea, pero esa digamos, vertiente de la CONAIE apoyó públicamente a Daniel Noboa en la segunda vuelta. Entonces, 3 votos hay y son coherentes, ¿no? Es decir, que sean incoherentes ideológicamente, eso es otra discusión, ¿no? Porque además tienes niños muertos en Taisha finalmente por una enfermedad que ya no existía en el Ecuador hace 30 años, ¿no? Pero bueno, esa es otra discusión. 3 votos por lo menos tendrá. Es lo que tú planteas, ¿no es cierto? ¿Cuál es el acuerdo? Es decir, ¿qué hay detrás finalmente, ¿no es cierto? ¿Tiene fecha de caducidad? ¿Es solo para el 14 de mayo o más de largo plazo, etcétera? Y también hay que ver que yo creo que esta mayoría que se ha logrado tiene que ver con el cómo ganó Noboa, no solo con el que ganó Noboa. Es decir, ese 1.300.000, ¿no es cierto?, votos le hacen a Noboa, el segundo presidente de ser reelecto después del regreso a la democracia, y le hacen el segundo presidente con mayor diferencia con su oponente, digamos, desde el regreso a la democracia. Es súper importante. Eso también son bastantes votos. 1.300.000 es una locura, es un montón. Ahora, el tema es cómo va a sostener. Si el gobierno cree, digamos, que tener este acuerdo es gobernabilidad, creo que es bastante ingenuo y no creo que piensa aquello, ¿no? Pero de todas maneras, el golpe de efecto con esto de Pachacutic, pues yo creo que le sale bien al gobierno. Sí. Y están demostrando que pueden seguir sumando a asambleístas a su bloque y hacerlo más grande. Se habla de que ya estaría por 84 asambleístas, si no estoy mal. Totalmente de acuerdo. Ahí volvemos al punto. ¿Eso es para el 14 de mayo o para adelante? ¿Cuál es ¿Cuánto dura, dices tú? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto es el tiempo de caducidad o no caducidad de aquello? ¿A cambio de qué finalmente, no? Estamos hablando políticamente. Pero, por ejemplo, si cedes, ¿no es cierto?, el poder y dices, ok, cogobierno, que tampoco es condenable, ¿no es cierto? Si le das a los asambleístas, por ejemplo, la representación en una provincia de qué sé yo, una gobernación, ¿no es cierto?, pierdes la capacidad de tener presencia propia, ¿no es cierto? Y ahí tienes una provincia manejada quizás por alguien más. Entonces, hay que analizar bien cuáles son esos. Y el tema de las comisiones, que son claves, y me imagino están en plena, están repartiéndose precisamente en estos días.
quién se queda con qué. Pero, y además está bien, digamos, esos son los acuerdos que hay que tener, ¿no es cierto? Pero acuerdos que se deben transparentar hacia la opinión pública o no necesariamente. Sí, no, absolutamente. Quizás, bueno, ok, digamos que no a la opinión pública, pero por lo menos basados en agendas programáticas, no por una lógica moral solamente, sino por una lógica finalmente de estrategia. Es decir, si no se han sentado con el bloque de Pachacutic a hablar sobre el futuro de la minería, por poner un ejemplo, mañana, ¿no es cierto?, va a haber sorpresas cuando el bloque de Pachacutic diga, yo no voy a votar a favor de la iniciativa del gobierno con relación a la minería. Y que ya veíamos cuando una parte del movimiento estaba apoyando a la candidata González, todo lo que pedían, ¿no? Que era una locura, incluso lo que tiene que ver con la minería. Absolutamente, bajar, digamos, del IVA, ¿no? Es decir, había un montón, digamos, de pliego de peticiones. De pliego de peticiones, que es correcto también, es decir, si esa es finalmente su petición, ok. El tema es si yo tengo la capacidad de hacerlo. Yo tengo la capacidad de bajar el IVA, no tengo la capacidad de bajar el IVA. Tengo la capacidad de dejar, digamos, de explotar minería, no lo puedo hacer. Es decir, ese es el tema, ¿no? ¿Cuáles son las comisiones claves? Eso es muy importante. Yo creo que hay que regresar a ver al CAL, que es la Comisión de Administración Legislativa, ¿no es cierto? Que está conformado por presidencia, 2 vicepresidencias y 4 vocalías. Y de ahí hay 5 comisiones que, dadas las circunstancias y la coyuntura, creo que son fundamentales. Políticamente, la de fiscalización, por ejemplo. Las 2 económicas, ¿no es cierto? La de justicia y estructura del Estado. Es decir, son, 4 que sí nos podrían plantear, digamos, una importancia, ¿no? Y hay que ponerle un ingrediente más complejo al análisis, que es la potencial o el posible llamado una constituyente, digamos, ¿no? Es decir, tiene finalmente, pero no nos olvidemos que uno de los acuerdos que firmó Pachacutic con RC fue la no convocatoria a una constituyente. ¿Qué pasó con esa? Pero en cambio el gobierno prometió una constituyente. Entonces, ¿cómo llegas a un acuerdo? ¿Cómo llegas a un acuerdo como Pachacutic si tú estás diciendo no queremos una constituyente con un gobierno que su bandera de campaña fue una constituyente? Por esos acuerdos, ya lo hemos visto tantas veces, se rompen rápido, Pedro. Porque son incoherentes, exactamente. Ese es el punto. Y sobre lo de la constituyente, ¿qué crees tú? ¿Debería hacerlo en este punto el presidente, el gobierno o no? Porque es meternos en 3 votaciones más. A ver, yo creo, ¿no es cierto?, que al gobierno le convendría, no estoy diciendo que al país, al gobierno le conviene siempre estar en un modo de campaña. ¿Por qué? Porque finalmente el gobierno tiene unos indicadores muy malos de gestión. Esto no lo digo yo, los dicen las cifras, ¿no es cierto? Es decir, el primer trimestre del 2025 es el trimestre más violento en la historia. El gobierno necesita $7.900 millones para pagar deudas que no se sabe de dónde van a salir. Más impuestos, me imagino. Podría ser. Estamos al borde finalmente de 2 enfermedades que están, digamos, alterando el orden y la salud. Es decir, los indicadores son muy malos, ¿no es cierto? Sin embargo, Noboa es un gran candidato y gana todas las elecciones. Ha ganado las 3 últimas elecciones, ¿no es cierto? La elección del 2023, la consulta popular y la del 2025. Entonces, le podría convenir siempre estar en un mood de elecciones. ¿Eso conviene al Ecuador? No, eso hay que discutirlo. No, también cuesta mucho dinero. Cuesta mucho dinero, pero la democracia cuesta mucho dinero, digamos. A mí no me preocupa, digamos, del establecer la lógica financiera. Ahí el punto es, ¿se necesita o no se necesita una Eso te iba a decir, ¿es necesario llegar hasta eso? Yo creo que es necesario reformar la Constitución, sí, el procedimiento lo podemos discutir. Pero para reformar no necesariamente hay que cambiar todo, o hay que ir a una constituyente. Depende de lo que te diga la Corte Constitucional, digamos, ¿no? Hay cosas que sí lo puedes hacer. Y algo dijo la semana pasada, sobre todo con esta idea que por ahí tienen de poner un grupo de notables que decidan los cambios. Así es, de asambleístas funcionales que se determinan. Una nueva constituyente express. Totalmente de acuerdo. Ahora, la gran pregunta finalmente es, ¿se necesita una constitución? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque finalmente la del 2008 era en otras circunstancias, más allá de que nos guste o no nos guste, no importa, esta no es la discusión, ¿no es cierto? Pero en el 2008 finalmente no sufrimos una pandemia que paralizó el mundo. Y eso nadie lo dice, nadie lo discute. Nos olvidamos que durante 3 años nos paralizamos. ¿Cómo puede ser que el sistema de salud siga siendo el mismo constitucionalmente hablando del 2008? No aprendimos nada. No aprendimos nada. Y el Ecuador no es el mismo Ecuador del 2008, ¿no? Hay una frase, yo siempre repito, es una frase que no es mía, es de Daniela Chacón, de la ex vicealcaldesa de Quito. Ella dice, los ecuatorianos administramos nuestras tensiones con constituyentes, digamos, si no es la calle y matarnos. Quizás sí, quizás es un buen ejercicio hacerlo. La discusión puede ser otra, la discusión puede ser finalmente el momento, etcétera. Yo creería que sí, hay que replantearse el acuerdo social y no hay que tener tanto miedo. O sea, para mí no es un análisis cuantitativo, digamos, no es más un análisis cualitativo. Volviendo al tema de la asamblea, la actual presidenta dice que ha mejorado los índices de aceptación del trabajo que ha hecho, supuestamente bueno, pero hoy leía precisamente un titular del Universo que dice la Asamblea Nacional aprobó 60 leyes en año y medio de gestión, pero solo la mitad llegó a publicarse en el registro oficial. Y la nueva asamblea recibe una cantidad de leyes pendientes impresionante.
importante, Pedro. Es súper importante este debate, porque el debate no solo puede ser cuantitativo cuando tú hablas de legislativo, ¿sí? Yo también lo vi, he visto varias notas de prensa, 1.500 proyectos de ley represados del 2009, pero no sabemos cuáles son esos 1.500 proyectos de ley. ¿Qué pasa si son 300 reformas del Código Penal, por ejemplo, ¿no? Es decir, las prioridades. Sí, pero el trabajo del legislativo no puede ser cuantificable, digamos, solo en cuántas leyes apruebas. Porque si apruebas una que finalmente construye un buen ecosistema legal. Pero a veces, en cambio, aprueban unas que no tienen ni pies ni cabeza, sí, ni claro, que nos interesa realmente para lo que estamos viviendo hoy por hoy en este país. Ese es un ejemplo de que lo cuantitativo no sirve. ¿Qué pasa si aprobaban las 1.500 y ninguna, digamos, era importante? ¿No? Es decir, no puede ser solo cuantitativo, tiene que ser un análisis cualitativo, la importancia cualitativa de esas leyes que se hayan aprobado, digamos, ¿no? Creo que ese es el análisis. La madre del presidente debería ser quien presida la asamblea. ¿Le ves conveniente o no? Yo la verdad, Pedro. Ese no es un escenario probable, además, ¿no? ¿No crees? No, más allá de finalmente de lo que me pueda parecer a mí, creo que ese no va a ser el escenario. Creo que hay otros candidatos, digamos, para presidir el legislativo, y creo que... ¿Cómo quiénes? Yo diría que Esteban Torres tiene un buen perfil por su experiencia. También tiene bastante rechazo. También tiene bastante rechazo, sí. Niels Olsen es un nombre, digamos, que también ha sonado y lo hemos visto en medios de comunicación, ¿no? Es decir, Tiene buena imagen, aunque poca experiencia. puede ser, hay varios nombres, digamos, ¿no? Ahí el tema no solo pasa, diría yo, por la figura, sino pasa por la claridad y la estrategia política, pero sobre todo la claridad en la agenda legislativa que uno requiere o que uno va a proponer, digamos, ¿no? ¿En qué se debe centrar, más allá del tema de gobernabilidad con la Asamblea, el Ejecutivo, Daniel Noboa? Ahora que, pues, estamos ya cerca del 24 de mayo y como dices, ya no hay este tiempo de prueba. El pueblo ecuatoriano, la gran mayoría del pueblo ecuatoriano le ha dado el voto y el voto de confianza. Todos queremos que este país salga adelante, pero también yo creo que el pueblo, los ecuatorianos vamos a ser muy rigurosos. Hay grandes expectativas, pero la situación, lo mencionabas y por todos los puntos que nos decías, no es nada fácil. No es nada fácil, pero además no hay, digamos, la capacidad económica para enfrentar todos los problemas que tiene el Ecuador. Es que eso es lo más grave, que no hay plata. Absolutamente. No hay dinero. Totalmente, ¿no? Entonces, y tampoco he visto yo, digamos, como una hoja de ruta para determinarte por dónde va a ir, ¿no es cierto?, el poder mejorar, digamos, las finanzas. ¿Pero en qué se debería centrar? Creo que específicamente en gestión, en el tema de violencia e inseguridad, ¿no es cierto? Que el problema es que no es un tema de mediano plazo o de corto plazo, es un tema de largo plazo. Creo que también el tema de salud, finalmente, que es algo absolutamente alarmante, y el tema de empleo. Creo que son tres cosas que son fundamentales. Lo que más necesita el gobierno ahorita es gestión, eso es una obviedad, pero no lo estamos viendo. Es decir, presencia del Estado, gestión, digamos, mucho más de eficiencia. No puede ser finalmente que no haya cosas tan elementales como turnos para sacar una cédula. Sí, Primicias lo publicaba y decía... Y el tema de los hospitales, ¿no? Veíamos este fin de semana una mujer dando a luz en las afueras de un hospital público en la provincia del Guayas. ¡Qué horror! Absolutamente. Si no hay gestión, digamos, la gobernabilidad va a estar, digamos, en duda, porque no solo depende de las relaciones de poder formal, depende de las relaciones de poder informal también, ¿no? Debe haber cambios también más profundos en el gabinete, la gente que está junto al primer mandatario. Digamos, yo he visto que este no es un gobierno que juega en equipo, digamos, ¿no? Es decir, uno podría nombrar aquí 3 o 4 ministros y no tenemos idea quiénes son. Entonces, más creo que es el tema de gestión, más de figuras, digamos. No sé si cambiar un ministro cambia la lógica si no hay hoja de ruta, digamos, ¿no? Debe haber un cambio en el presidente Noboa a partir de ahora. Yo creo que en la gestión, más está finalmente de él en la gestión, en la comprensión de lo que está sucediendo, en la identificación de los problemas, ¿no es cierto? Y en tener una estrategia mucho más clara de gestión. Y en la comunicación, que también ha sido una de las debilidades en estos 18 meses. Yo creo que yo estoy de acuerdo, pero no tengo la capacidad para demostrarlo. Esto parece contradictorio, pero no lo es. Es decir, cuando yo digo, critico la comunicación del gobierno. Pero ganó. Exacto, o sea, factualmente, ¿dónde está la evidencia de que la comunicación es mala en el gobierno? Lo que a mí me parece, sí puede ser, pero lo que a mí me parece no está sucediendo. Puede ser mejor, entonces. Sí, siempre puedes mejorar, evidentemente, ¿no? Pero no es un tema de comunicación. Para mí la comunicación siempre es lo menos importante de lo más importante. Si no hay gestión, no tienes que comunicar. ¿Crees que le vaya bien? Creo que le va a ir bien. ¿Crees que le va a ir bien a Daniel Noboa? Creo que finalmente el ecosistema es muy complicado para que le vaya bien. Creo que, digamos, si no cambia esta lógica de no estar presente el Estado, de no tener una presencia del Estado, una comprensión, las cosas pueden complicarse. Nosotros, incluso cuando hacemos análisis de escenarios proyectivos, yo no descartaría que el calentamiento de las calles sí sea, digamos, un escenario, yo creo que en el mediano plazo. ¿En el mediano plazo? Sí, yo creo que sí, porque la situación te da para hacerlo, ¿no? Ojalá te equivoques. Ojalá, por supuesto. Gracias por estar con nosotros, una excelente semana. Pedro Donoso, analista político, hoy aquí en FM Mundo.